Oiga, señor, ¿qué hace aquí? Retírese, por favor. Necesito estar en la sala de la junta directiva. ¿Qué buscas en esta sala? ¿Acaso piensas impedir la firma del contrato? Si deseas, llama a quien quieras. Un millonario se burló de un anciano, frente a toda su junta directiva. «Llama a quien quieras», dijo entre carcajadas arrogantes. Creía que estaba echando a un mendigo de su oficina de cristal. Sin embargo, lo que estaba haciendo era humillar al verdadero dueño de toda su fortuna. Y cuando escuchó quién estaba al otro lado de la línea, el silencio pesó más que el oro. La sala brillaba bajo luces cálidas que se reflejaban en los cristales impecables del piso 34. La ciudad se extendía abajo, como un mar de luces rendidas ante el poder. Ignacio Ferrer sonreía con seguridad frente a la mesa de inversionistas. Su traje perfectamente ajustado parecía otra armadura más en su colección de triunfos. Un contrato millonario descansaba abierto ante él. Las hojas gruesas y firmadas eran la culminación de años de estrategia implacable. La venta de la empresa se anunciaría en minutos. Los aplausos contenidos vibraban en el aire elegante, cargados de anticipación. Copas de cristal tintineaban suavemente, reflejando la cifra histórica proyectada en la pantalla. Los socios intercambiaban miradas de satisfacción, convencidos de estar presenciando un hito financiero. Era el cierre perfecto para una carrera que muchos llamaban impecable. Nadie dudaba de su autoridad en aquella sala, ni de su talento para ganar. Pero en medio de aquella perfección milimétrica, cuando todo parecía calculado al segundo, algo estaba a punto de quebrarse. Las puertas de vidrio del imponente edificio empresarial se abrieron con un sonido seco. Un anciano de chaqueta gastada cruzó el vestíbulo sin titubear. Era Tomás Villalba. Su bolso desgastado colgaba de un hombro firme. Los guardias intercambiaron miradas antes de interceptarlo. «Debo estar en esa sala», dijo el anciano con voz tranquila. El murmullo elegante se volvió incómodo y curioso. Algunos rieron al verlo. Ignacio observó la escena desde su asiento privilegiado. No ordenó sacarlo. Levantó la mano, divertido. Pensó que sería un entretenimiento antes de firmar el contrato, y dio la indicación para que el anciano ingresara a su oficina. Tomás avanzó unos pasos bajo miradas incrédulas. No levantó la voz ni pidió permiso para hablar. Observó el logotipo brillante proyectado en la pantalla. Luego miró directo a Ignacio, sin rastro de miedo. Antes de llamarse Global Enterprise, dijo con calma, esta empresa tenía otro nombre. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño confundidos. Ignacio dejó de sonreír por primera vez en la mañana. Ignacio soltó una risa breve que se expandió por la mesa. Se reclinó en su silla como quien domina el escenario. ¿De verdad cree que eso impresiona a alguien? Algunos socios acompañaron la burla con sonrisas tensas. Tomás permaneció de pie, sin alterar el pulso. «Eres un oportunista buscando atención», añadió el CEO. La palabra mendigo flotó sin necesidad de decirse. El contrato millonario seguía abierto frente a todos. Entonces Ignacio inclinó la cabeza con arrogancia. «¿Qué buscas en esta sala? ¿Acaso piensas impedir la firma del contrato? Si deseas, llama a quien quieras», dijo riendo y muy seguro de su poder. El silencio cayó pesado sobre la mesa de cristal. Cuando Tomás metió la mano en su chaqueta desgastada, sacó un teléfono moderno que contrastaba con su ropa. Lo sostuvo firme, sin rastro de nerviosismo. Marcó un número que parecía saber de memoria. El primer tono sonó largo en aquella sala elegante. El segundo timbre apenas terminó de vibrar. La llamada fue respondida sin demora. Tomás acercó el teléfono a su oído y respiró. «Es momento», dijo con una calma imposible de ignorar. Al otro lado de la línea estaba el notario de la ciudad. Tenía en su poder un documento sellado décadas atrás, y en una de las cláusulas del documento aparecía el nombre de Tomás Villalba en letras formales. Aquel documento estaba relacionado a la empresa Global Enterprise. La seguridad de Ignacio comenzó a desmoronarse. El notario solicitó unos minutos para apersonarse y poder llevar el documento. Estando ya el notario en la empresa, este dio a conocer la verdad. El documento detallaba la fundación original de la empresa. El padre de Ignacio no figuraba como único creador. Había otro nombre en la primera línea del acta, Tomás Villalba, socio mayoritario desde el inicio. La cláusula establecía derechos irrevocables de propiedad. Su supuesta muerte había sido declarada tras un accidente, pero nunca existió certificación legal definitiva, y sin su firma, nada podía venderse esa mañana.
Ignacio miró el documento extendido sobre la mesa. Su seguridad ya no tenía el mismo peso. Tomó el documento con dedos que intentaban no temblar. Los términos eran claros y no admitían discusión. El contrato de la venta de la empresa quedaba legalmente congelado de inmediato. Los inversionistas dejaron de sonreír y bajaron la mirada. El murmullo orgulloso se convirtió en respiración contenida. El rostro del CEO perdió color bajo las luces cálidas. 4 minutos bastaron para desarmar años de arrogancia. El notario aclaró la garganta antes de hablar. Cada palabra cayó como una sentencia inevitable. La venta no podía ejecutarse sin ambas firmas fundadoras. El acta original exigía consentimiento explícito del socio mayoritario. Ignacio sintió como la sala se encogía a su alrededor. Los inversionistas comenzaron a revisar nerviosos sus documentos. El apellido Villalba aparecía intacto en cada cláusula. No existía certificado de defunción válido en los archivos. Legalmente, el socio original seguía con vida, y sin él, Ignacio no era el dueño absoluto de nada. Ignacio permaneció de pie, pero ya no parecía alto. Las luces que antes lo favorecían ahora lo exponían. Miró el contrato abierto como si fuera ajeno. Recordó la risa que minutos antes llenaba la sala. Esa risa ahora le quemaba por dentro. Comprendió que su autoridad siempre estuvo incompleta, que su poder dependía de una verdad enterrada. Los aplausos recientes sonaban lejanos y vacíos. Tomás no lo miraba con triunfo sino con firmeza, y por primera vez, Ignacio sintió que debía escuchar. La tensión seguía suspendida como polvo en el aire. Todos esperaban que Tomás reclamara lo que era suyo. Las miradas anticipaban una batalla por millones. Pero el anciano guardó su teléfono con serenidad. «No he venido por dinero», dijo sin elevar la voz. Ignacio lo miró intentando comprenderlo. La empresa nació para servir, no para aplastar. Recordó el primer proyecto en Barrios Olvidados. «Quiero que se cumpla esa misión original, y que el poder vuelva a donde comenzó». Tomás se giró sin esperar aplausos ni disculpas. Caminó hacia la puerta con la misma chaqueta gastada. Nadie se atrevió a detenerlo ni a escoltarlo. El notario anunció la suspensión inmediata de la venta. Las pantallas apagaron las cifras que minutos antes brillaban. Ignacio permaneció sentado, inmóvil frente al contrato. El eco de su risa aún flotaba en su memoria. Comprendió que el dinero nunca fue completamente suyo, que la autoridad puede heredarse, pero no la legitimidad, y que el verdadero poder jamás necesitó gritar. La riqueza puede heredarse, la autoridad puede comprarse, pero la legitimidad se construye. Nunca subestimes al hombre que parece derrotado, porque algunos no han perdido, solo han guardado silencio, solo han esperado el momento correcto, y cuando llaman, no piden permiso, revelan quiénes son.